Feliz miércoles tengan todos ustedes, qué gustazo, qué alegría saludarlos. Estamos en la serie Luchando con Dios, hoy es el día 45, ya nos vamos acercando al final de esta serie y también al final de la vida de Jacob. Pero antes, el día de hoy vamos a ver una escena hermosísima, la escena del reencuentro entre Jacob y su hijo José, que como ya dijimos, creía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y esta escena es hermosa. Y me recuerda a otra escena de un padre encontrándose con un hijo que también estaba como si fuera muerto. Y es el hijo pródigo de una parábola que contó Jesús. Jesucristo contó una parábola, una historia, una ilustración que contó Jesús. No sé si la inventó Jesús, probablemente sí, probablemente tomó elementos de su cultura, de otras historias que se contaban, pero es una historia hermosísima, la historia del hijo pródigo. La estudiamos en una serie de devocionales hace algunos meses y nos habla de un hijo que se va, rebelde, se lleva la herencia que le corresponde y se va a malgastar su vida. Y hace, como dicen en México, hace de su vida un papalote, un completo desastre, en excesos, en adicciones, en pecado. Y cuando está tocando fondo en lo peor de su vida, se acuerda de su padre, que tiene donde hay casa, donde hay comida, y regresa arrepentido a pedirle perdón a su padre. Y su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo besa y le dice: hijo, bienvenido seas. Y hace fiesta porque dice: mi hijo que creía muerto ha resucitado. Y ese hijo somos ustedes y yo, mis queridos hermanos. Ese hijo es cualquier ser humano que vuelve a Cristo Jesús, que cree en Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados y camina en dirección a Dios. Todos necesitamos regresar a Dios. Y en alguna manera también son estos personajes que hemos estado estudiando. Jacob es ese hijo pródigo, que era un tramposo, que era un mentiroso, que era un engañador. Pero vuelve arrepentido a Dios, se rinde delante de Dios y Dios hace fiesta y Dios lo bendice. Y también de alguna manera es José, que de José hay pocas cosas malas que se puedan decir. No podemos pensar en José como un hijo pródigo, aunque sí era un niño consentido, era un niño que no hubiera pasado de ser el consentido de la casa, de no ser por todas las cosas que le pasaron. Y también estuvo fuera de casa, pero finalmente vuelve a fundirse en un abrazo con su padre. Y me gusta esa escena para pensar que somos todos nosotros, mis amados hermanos, cuando volvemos a Dios, cuando creemos en Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos recibe con sus brazos abiertos y hace fiesta. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a estudiar esta escena el día de hoy y disfrutar de la palabra de Dios en Génesis 46 del 28 al 34, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos das todos los días, Señor. Tienes alimento nutritivo para nuestras vidas. Permítenos el día de hoy degustarlo, Señor, y recibir tu palabra como pan de vida para nuestras almas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Génesis 46 del 28 al 34. Dice así la palabra santa de Dios. Jacob envió adelante a Judá a ver a José. Nota tú cómo ahora Judá es el que funciona como el líder de las 12 tribus de Israel. Ahorita lo comentamos. Jacob envió adelante a Judá para ver a José, para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo. Me encanta cómo lo dice aquí esta versión. Se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Qué bonito. Entonces Israel dijo a José: ya me puedo morir. Ya te he visto y aún estás con vida. No puedo alcanzar a describir la emotividad de esta escena. Se funden en un abrazo, lloran juntos en sus hombros, en el hombro el uno del otro por un buen rato. Y le dice Jacob a su hijo José: ya me puedo morir en paz. Ya te he visto, estás con vida, pensé que estabas muerto. Me encanta eso porque, por un lado porque me recuerda a mis propias situaciones familiares, de pronto yo estando lejos de mi madre, de mi padre, y cada vez que nos vemos es bonito abrazarnos y llorar en el hombro el uno del otro. Pero bueno, estamos lejos, pero nos vemos por FaceTime, hablamos por teléfono, nos mandamos mensajes en WhatsApp. Siempre es mejor vernos cara a cara, ¿no? Y estar juntos. Pero sé que nos volveremos a ver. Pero también porque pienso en que esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, cuando volvemos a Él. Cuando estuvimos lejos de Él,
cuando nos alejamos de Dios y de pronto volvemos a sus pies arrepentidos, Él nos abraza y hace fiesta. Hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, nos besa y nos recibe en su casa. Qué hermosa escena, mis amados hermanos, de nuestro Padre Dios con nosotros. Continúo leyendo, versículo 31. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Les diré que ustedes son pastores, que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso cuando el Faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. ¿Qué nos enseña esta escena, mis queridos hermanos? Déjenme dar 3 enseñanzas y voy a concentrarme sobre todo, ya hablé un poco de esta escena hermosa, de este reencuentro precioso entre Jacob y José. Pero déjenme ahora concentrarme un poco en otro personaje que se menciona aquí, que es Judá, el otro hijo. Estos son los 2 hijos más importantes de Jacob. Por un lado, José, en quien se centró toda la historia de los sueños de José en Egipto y todo el asunto de José gobernando en Egipto y almacenando toda la riqueza durante los 7 años de abundancia y luego repartiendo toda esa riqueza durante los 7 años de escasez y Dios preservando la vida de todo el mundo a partir de el pueblo de Dios, en este caso José. Y José también se va a convertir en un personaje importante porque sus 2 hijos, Efraín y Manasés, van a ser las 2 tribus más grandes de Israel. Y por el otro lado tenemos a Judá, que va a ser el hijo a partir del cual nazca el rey David y finalmente Jesús. El día de hoy pensamos en el pueblo de Dios como los judíos, aunque los judíos son solamente una tribu de las 12 tribus de Israel, pero es que fue la tribu que más tiempo sobrevivió a las guerras, al cautiverio, al exilio, etc. Y es donde nació el rey David y nada más y nada menos que Jesús. Así es que son los 2 personajes más importantes entre los hijos de Jacob. Y aquí queda muy claro que Judá es el líder de los 12. Es el líder, el que su padre considera el primogénito. ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto, pero déjenme repetirlo. Porque el primogénito de todos, Rubén, había caído de la gracia de su padre porque cometió un pecado muy grande. Se acostó con una de sus concubinas. Y luego los otros 2 primogénitos, o los que vienen en orden, Simeón y Leví, pues fueron 2 personajes sumamente violentos que cometieron una gran venganza en defensa de su hermana, lo cual, lo he dicho muchas veces, puede ser loable, pero su defensa fue más allá de ser solo una defensa, sino fue una venganza violenta contra todo un pueblo. Y el que quedaba era Judá, que también tuvo su cola que le pisen, como todos hemos visto esta familia imperfecta. Judá se alejó del pueblo de Dios y bueno, vimos todo lo que pasó con su nuera Tamar y cómo la maltrató y cómo se portó muy mal, pero la Biblia nos cuenta que Judá se arrepintió y Judá reconoció que su nuera había sido más justa que él. Judá reconoció su pecado, su injusticia, reconoció la justicia de esta mujer, una mujer en un mundo machista, una extranjera, no es del pueblo de Dios y que sin embargo uno de sus hijos se convertiría en el heredero de la promesa y el antepasado de David y el antepasado de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Judá se arrepintió, Judá recibió la transformación de Dios y de hecho lo volvemos a ver, no lo leímos, pero les cuento que lo volvemos a ver ahora mostrando su arrepentimiento de forma concreta. Porque el arrepentimiento no es simplemente llorar, el arrepentimiento es cambiar. La palabra arrepentimiento en el griego, metanoia, significa un cambio de mente, una transformación. Y vemos que efectivamente eso ocurrió con Judá. La primera vez que vemos a Judá, Judá odia a su hermano. Y Judá quiere vender a su hermano. Y no tiene reparo en vender como esclavo a su propio hermano. Y después lo vemos defendiendo a su hermano. Ha sido transformado. No les voy a contar toda la historia, pero cuando José se entera que sus hermanos son sus hermanos y que han venido de regreso a Egipto para tener comida, José no les cree. Y José quiere ver si ya cambiaron. José quiere ver si están arrepentidos o siguen siendo los mismos que lo vendieron, los mismos que lo quisieron matar. Y José trama ahí toda una serie de
de cosas para ver si se han arrepentido y esconde su copa en el costal de su hermano menor, Benjamín. Y luego manda a la policía para que los encuentre y resulta que la copa está en el costal de Benjamín y Judá dice, no te lo lleves a él. Tómame a mí como esclavo. No lo metas a él a la cárcel porque es el que más ama a mi padre. Llévame a mí como esclavo, dice Judá. Años antes, él había vendido a su hermano como esclavo y ahora dice, yo me vendo a mí mismo como esclavo con tal de que mi hermano no sea encarcelado para no causarle un dolor más grande a mi padre. Años atrás, a Judá no le había importado vender a su hermano, no le había importado causarle un dolor tan grande a su padre. Y ahora Judá está dispuesto a venderse a sí mismo, a entregarse a sí mismo como esclavo, con tal de salvar a su hermano y con tal de no hacerle a su padre tener un dolor tan grande. Claramente Judá ha cambiado, Dios lo ha transformado. Una vez más, toda esta historia trata de eso. Dios transforma nuestro corazón. Así como Dios transformó a Jacob, como Dios transformó a Judá, como Dios transformó al mismo José, Dios puede transformar tu corazón. Dios puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Dios puede hacer al borracho convertirse en un hombre de bien. Dios puede hacer al adicto convertirse en una persona respetable. Dios puede hacer que el violento se convierta en un hombre, una mujer de paz. Dios puede hacer que esa mujer, que ese hombre, que ese adolescente en depresión, en tristeza, en falta de propósito, se convierte en alguien con gozo, con paz, con alegría en su corazón. Eso es lo que hace Dios, mis queridos hermanos. A eso se dedica, es experto en eso. 3 enseñanzas quiero decirte aquí con la letra D. Número 1, da frutos dignos de arrepentimiento. Judá mostró su arrepentimiento con hechos, no solamente con llanto, sino con hechos. Da frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, disfruta las segundas oportunidades. Mi hermano, disfruta las segundas oportunidades que Dios da. Años antes, Judá había vendido a su hermano y Dios le da la oportunidad de ahora dar su vida por su hermano. Disfruta esas segundas oportunidades y aprovéchalas, mi querido hermano. Y número 3, descansa en la transformación de Dios. Dios nos bendice y nos transforma. Descansa en eso, mi amado hermano. No es por tu esfuerzo que vas a ser transformado, es por el poder maravilloso del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios de perdón, un Dios de segundas oportunidades, un Dios de transformación. Permítenos dar frutos de arrepentimiento, descansar en las segundas oportunidades y disfrutar el poder transformador de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ser nuevos en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.